tipo se metió y abrió y lo cacharon, las vacas se fueron, a mi papá lo cacharon y le dijeron a ese alemán que lo mate. Entonces él lo llevó por la ropa así como un cachorrito, lo puso sobre un como río, chiquitito así como, y puso armas sobre él, pero en el momento de disparar levantó la arma, disparó arriba y lo tiró a mi papá y le dijo: quédate callado. Y mi papá estuvo allí hasta que se oscureció, y cuando se oscureció pudo. Y la tercera vez, cuando se estaban escondiendo en el bosque y con los perros alemanes buscando la gente del pueblo, y mi abuela Pasha lo tapó con su cuerpo, se acostó sobre él y bajo de un árbol caído, y los perros pasaron juntitos, pero no les olieron. La gracia de Dios los salvó así varias veces. Cuando terminó la guerra, mi papá creció con una mamá que trabajaba mucho. Estudió, él era multiinstrumentalista, tenía una voz muy bonita para cantar, chiflaba muy bonito, música increíble, y estudió. Cuando lo llamaron al ejército, era en la marina. Cuando regresó de marina, encontró a mi mamá, que la mandaron a trabajar allí al pueblo como maestra. La conquistó, y en el año 1960 se casaron y tuvieron 5 hijos, y hicieron una vida juntos, construyeron una casa, toda la vida trabajaron en la escuela como maestros, iban a la escuela juntos y regresaban juntos, siempre andaban juntos, vivieron 54 años hasta que Dios lo llamó a su presencia el día de hoy, a la hora 6:45 de la mañana, la hora ucraniana. Era una partida muy repentina para nosotros, nos costó mucho asimilarlo, pero damos gracias a Dios por su vida, por su legado que nos dejó, por el carácter que nos formó, porque era un muy buen padre. No era un padre tierno, nada de tierno, pero era muy buen tato, que nos enseñó a vivir, que es lo más importante. Lo más importante que un padre puede dejar a sus hijos es fe, y es enseñarles a vivir sin él. Formar los valores y formar el carácter de tal forma que los hijos van a vivir sin él de una forma más preparada que se puede ser. Porque un error que puede hacer un padre es pensando que si yo le dejo dinero a mis hijos van a estar bien. Es una mentira. Si tú no enseñas los límites y los valores de tu alma, de la vida, y no les enseñas a vivir la vida recta, pero en el mismo tiempo entendiendo los principios de tomar decisiones y responsabilidades, estás prácticamente echando a tus hijos a la boca de él. Por eso, bendita sea la memoria de mi tato, de mi papá, Volodymyr Fedorovich Merzycki, que vivió casi 79 años y ya 9 años en la presencia de Dios. Seguimos nuestra serie de predicaciones, la que se llama La vida en el Espíritu. Últimos domingos estamos estudiando un tema muy importante de discernir, porque
si ustedes dan cuenta, en la vida siempre domina el aspecto espiritual. Pero eso depende con qué espíritu llevas amistad, de qué espíritu eres. Un día Mesías dijo a sus discípulos, es que ustedes no saben de qué espíritu son. Y nosotros, dice la palabra, que los que hemos nacido de nuevo, si lo hemos hecho, tenemos espíritu de Dios, con el cual clamamos Abba, Padre. Él no nos dio el espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Los que no viven en amor, el poder de Dios, y no tienen dominio propio, la pregunta va a ser de qué espíritu son. Entonces, estábamos viendo ya varias formas de vida en espíritu de enemigo, ¿recuerdan? Estamos estudiando ahora las obras de la carne, y en las obras de la carne empezamos a estudiar la hechicería. Y descubrimos que la hechicería tiene muchas formas según el libro de Deuteronomio. Y estamos viendo ya varias formas. Vamos a repasar Deuteronomio 18, 9 al 13. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Es el principio muy importante, no aprender del mundo que nos rodea, sino influir al mundo. Para eso Dios nos da el espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para que el mundo no nos domina, para que tú, cuando vas a trabajar, tus compañeros de trabajo no te dominan y no inculcan sus valores o falta de aquellos sobre ti, sino que sea donde tú vayas, trabajo, negocio, familia, tú seas el que tiene espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si tú entras a cualquier esfera, si es esfera de trabajar, de estudiar, de hacer negocio, de entrar en alguna oficina, lo que sea, y te están influyendo y te están pervirtiendo, significa que no tienes espíritu o no ejercitas la vida en espíritu y dominio propio, el poder de Dios. Y allí obviamente muchos caemos. Por eso dicen, hasta cuando los casados y felizmente casados llegan a Cancún, terminan infelizmente divorciados. ¿Por qué? Porque no ejercitan el espíritu de poder y de dominio propio, se desenfrenan. Porque aquí, cuando vamos a donde sea que trabajas, y la gente aquí, los turistas que llegan, ellos no piensan que aquí hay gente que vive vida común y tal vez no hay que desvestirse tanto. Y andar tal vez en camión no hay que desvestirse. O entrar en un restaurante tal vez puedes cubrirse un poquito más. Pero la gente, cuando está en su carne, no les importa cómo influye a los demás. Pero nosotros sabemos mejor. Nosotros, como hijos de Dios, sabemos cómo mirar los ojos y no el cuerpo. Amén. Amén. Nosotros, si no aprendemos que la persona es sus ojos y no de abajo, nunca vamos a poder vivir la vida en sanidad. No podemos salir de este mundo
Pero ¿de dónde viene la fuerza? Del espíritu de poder y de dominio propio. Obvio, como hijo de Dios es muy importante que estés selectivo en trabajo que agarres. Un hijo de Dios tiene que pensar, si lo invitan a trabajar de mesero a Hooters, un hijo de Dios sabe que no es mi lugar. ¿Sí o no? Si te invitan a ir al club de los nudistas, tú sabes que no es mi lugar. ¿Por qué? Porque yo voy a estar protegiendo mi fe, mi corazón. Si te van a invitar a ser diseñador gráfico de un cartel de venta de droga, ¿tú qué vas a hacer? Y eso son cosas obvias, pero también hay cosas que no son tan obvias, porque si nosotros pensamos es que, por ejemplo, haciendo negocios, si yo me falto 2-3 horas a mi negocio para atender mi alma, pensamos que vamos a perder el negocio, el trabajo. Pero cuando tú tienes dominio propio y te pones, dices, así como los 3 jóvenes que les dijo Nabucodonosor, pues les voy a echar el fuego. Y él dice, bueno, échanos. Dios sí puede liberarnos, pero si no lo hace, no vamos a inclinar o postrar bajo tus ídolos. Un hijo de Dios tiene que saber poner límites para que este mundo, no aprender de este mundo, es lo que leímos. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Si tú haces negocio, no los vas a hacer como aquellas naciones. Si tú entras al trabajo, no vas a trabajar como los demás trabajan. Si tú entras a trabajar a una oficina, a estudiar a una escuela, si tú vas a poner un puesto de venta en la calle, lo que quieres, tú no vas a hacer como hacen ellos. Eso es el mandamiento, yo espero que lo entendemos. Porque si no ponemos límite y no ejercitamos, quiero ganar 5 pesos más, y qué tal si en ese día que voy a la iglesia o resisto. Algunos de ustedes últimamente vencido sus miedos y temores y pusieron límites en la oficina, en el trabajo. ¿Y cómo les fue? Hasta ahorita. Pero sabemos que en este mundo estamos sentados sobre un barril explosivo. Y no sabemos en qué momento van a decir, ya tú no nos convienes. Pero fíjense, mis hermanos, si nunca somos incómodos para este mundo, entonces somos de este mundo, ¿sí o no? Si en la oficina no nos incomodamos, si en la escuela no nos incomodamos porque no participamos, entonces, ¿de qué espíritu somos? ¿De qué espíritu somos? La pregunta. A mí me gusta ser gente incómoda. Sí, antes me daba pena. Yo cuando antes me preguntaron, mis amigos, cuando yo apenas conocía al Señor y mis amigas, vamos a la discoteca. Y yo digo, no, ya no voy a ir a los discos y con mis cara así de mártir, ¿no? Y sí, ¿por qué? Yo digo, es que da bailes del diablo. Una explicación de una novata, ¿no? Que ni entiende qué es, me dijeron que es del diablo, entonces es del diablo. Pues no voy a disco ahora. No voy porque no me conviene, no me interesa, es pura pérdida de tiempo. Si yo quiero danzar, yo prendo mi
está dentro de mí. Y me dice, pues, ¿para qué te vas a ir? ¿Qué vas a escuchar ahí? ¿La voz de Dios? ¿Te vas a sanar tus heridas allí? ¿O vas a sanar heridas de alguien? ¿Qué vas a hacer allí? Pues, sí, no tengo tiempo yo para... Si yo quiero, yo en la cocina puedo poner mi música y allí junto a la estufa haciendo algún pastelito rico tengo suficiente movimiento. Cuando termino el día yo con mis 20,000 pasos a veces, la mayoría de los días, pues para qué todavía necesito andar y gastar. Cuando tenemos definida la vida, hermanos, no vamos a aprender según las abominaciones de este mundo. Yo quiero felicitar a los que este año resistieron al espíritu de carnaval. Gloria a Dios, a los que supieron resistir y decir no voy a participar, aunque corrieron riesgo de perder trabajo. Y tal vez luego lo van a recordar, porque el mundo no olvida. Y si nosotros permitimos que el mundo nos jala con sus abominaciones, la pregunta es ¿dónde vamos a terminar? Por eso dice la palabra muy claro. Y ustedes hasta dan cuenta, y lo voy a decir así como es. Cuando danza una persona creyente en la presencia de Dios, y cuando danza una persona de espíritu de carnaval, ¿cuál es la diferencia? ¿Para quién lo hace? ¿Ah? ¿Para quién lo hace? Por eso, ¿cuál es la diferencia además? ¿Cómo danza carnaval o el mundo? Moviendo cada parte de tu cuerpo, se mueve aparte. ¿Sí o no? Cada parte del cuerpo tiene su propio baile para llamar atención para cada parte del cuerpo. El mundo danza o baila para llamar atención a su cuerpo, a su carne. Pero cuando está una persona en la presencia de Dios, se desaparece. Está. ¿A quién está la atención? A Dios. Y es algo tan importante que aprendamos, mis hermanos. No según las abominaciones. Dilo, pronuncia esa palabra. Las abominaciones de este mundo no son para mí. Las abominaciones de este mundo no son para mí. Claro que se van a enojar contigo. Preguntan a Sheila cómo le iba en las escuelas cuando decía que no voy a participar en lo de Halloween, no voy a participar en lo de Día de Muertos, no voy a participar en el carnaval, en la adoración de los árboles. Pues la adoración de los árboles, adoración de niño Dios, que es un espíritu demoníaco. Tenemos que, hermanos, definir por fin quién somos. Todos los que están dormidos, tengo varias personas dormidas, pueden pararse allí con confianza, no vamos a dar cuenta que se van a parar y caminar ahí atrás. Párense y caminan, no quiero que aquí no venimos para dormir en las casas. Entonces, tenemos que definir qué somos. ¿Quién somos, mis hermanos? Al final de cuentas, eso define a dónde ya vamos. Porque si pensamos que poquito por acá y poquito por allá, pues tal vez la pastora les va a creer, porque no, gracias a Dios no
ese corazón. Gracias a Dios. Y no pretende, con el suyo, con trabajo puede. Pero Dios nos ve todo. Lo que tú haces allí en la casa, en la calle, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en tu negocio, a mí eso me da tranquilidad. Me pone tranquila. Porque a veces cuando empiezo a sentir en espíritu que alguien empieza a desviarse y no veo que no está dispuesto a ser instruido, y me desespero como una mamá que, por un hijo que sabes que se va a lastimar, y luego Dios me dice: quieta, Morena, como dice con la voz del pastor, me dice: quieta, Morena, quieta, me dice. Yo lo veo, es mi trabajo, no es tuyo. Tú instruyes y mi espíritu lo vea. Yo doy gracias a Dios que el trabajo del pastor no sea vigilante de tu vida. ¡Qué bendición! Yo doy gracias a Dios que el trabajo del maestro de la palabra no está viendo lo que tú piensas en ese momento cuando yo estoy predicando. Tal vez algunos piensan: párese, pastora, porque ya camina mucho. Es que me duele la espalda si me paro. Pues por eso me es un poquito más fácil acá, por eso estoy movida, perdón. Tenemos que aprender, mis hermanos, que este mundo se dirige por las abominaciones. Abominaciones. Pero nosotros no vamos a aprender de ellos. Amén. Y luego da esa lista: no se ha hallado en ti, y ya lo vimos, que es pasar a su hijo y a su hija por el fuego. Y algunos quedaron impactados con este tema. ¿Quién era impactado? Varios me comentaron que esta parte les impactó. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Y la vez pasada estábamos viendo hechicero, y ni mago, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones a tu Dios te está echando de su presencia. Perfecto serás. Entonces, la vez pasada decimos, y rápido quiero aquí recordar, que estamos viendo lo de hechicería. Y el profeta Miqueas 3:5 dijo: y vendré a ustedes para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. ¡Qué combinación! Así como va en la lista de las obras de la carne, ¿recuerdan? Primero era 3 pecados, obras de la carne: sexuales, y luego espirituales, idolatría y hechicería, contra los que juran mentira. Y luego sigue 5:12, él dice que Dios dice: asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros están fuera. ¿Saben quiénes son perros en la palabra de Dios así? Son los que apartan de la verdad y se regresan a su vómito, a la abominación. Los que conocieron un día la verdad de Dios, la palabra de Dios, pero amaron las abominaciones de este mundo y regresaron como perros a su vómito. Y dice: estarán fuera los hechiceros y fornicarios, homicidas, idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y la vez pasada comentamos que la gran parte de hechicería consiste en preparar y consumir las drogas de todo nivel, de
leves y más fuertes. Todo, alguien comentó que la farmacia antes se llamaba droguería, ¿no? Droguería, sí. Y en inglés, de hecho, hasta ahorita se llama drugstore, la tienda de drogas. Y el mundo farmacéutico, recuerdan, hablábamos mucho de eso, cómo el mundo farmacéutico hoy domina a la población. Hoy vamos con el doctor y salimos con bolsas de medicamentos. Y ni te explican para qué. Yo, por ejemplo, cuando voy con el doctor y empiezo a cuestionar para qué es, los doctores me miran raro. ¿Y esa qué? ¿Qué? Le digo, ¿y ese para qué? ¿De qué consiste? ¿Qué produce? ¿Qué hace? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué lo voy a tomar? Me dice. Y un doctor me dice, ay, tú que te gusta preguntar todo, aquí está el folletito para que lo estudies. Y todavía, sí, de veras. Y todavía cuando llevo medicamento a la casa, me pongo a investigar y que la mayoría termina yendo ahí donde andan muchas ratas y todo eso en este drenaje. Entonces, lo que quiere el enemigo, hermanos, es drogar nuestra mente, dormir nuestra mente, para que seamos como borreguitos. Y yo siempre les decía, y lo voy a repetir hasta que tal vez algunos me van a odiar, pero ¿cuántos de ustedes han cuestionado la vacuna de COVID? ¿Sabían ustedes que hoy hay gente que se presume ya me vacuné 5 veces, 3 vacunas y 2 refuerzos, y no quito mascarilla y si me funciona, no tengo COVID? ¿Sabían ustedes que no cuestionar nos va o los va a llevar a recibir la marca de la bestia? Porque el mundo nos está entrenando de esta forma. Menos cuestionas, más manipulable eres. Menos cuestionas, menos investigas, menos preguntas, menos pones en pausa. Cuando operamos a mi mamá en el año 2019 y la llevé con quimioterapeuta después de un mes y le prescribieron quimioterapia en pastillas, que eran unas pastillotas aquí, y yo en ese momento reaccioné, hay que empezar a darlo, mira, ya. Así, cuando uno está desesperado y cree, quieres creer, es que quieres creer que te va a ayudar. Consulté con unos conocidos doctores creyentes y me dicen, ¿cuántos años tiene tu mamá? Y yo dije, 79. Y me dice, mira, si tendría unos 15 años menos, hay que darle quimioterapia. Ya tiene casi 80 años. Que viva cuando Dios lo permita. No la torturen por su egoísmo de querer tenerla más tiempo con ustedes. Era primera. Segundo, mi sobrina Ola dice, aunque ya yo llevé estas, le dieron gratis a mi mamá esas pastillotas porque somos de zona de Chernóbil y ya están allí, yo ya estoy leyendo todo internet, investigando todo. Y mi sobrino Ola dice, no tengan prisa en empezar a dar. Entonces, oramos, yo le dije, mamá, aquí están las pastillas. Yo quiero que usted nos diga qué vamos a hacer. Si usted diga, la vamos a tomar y vamos a estar con usted a través de todo el proceso. Si usted dice, no la vamos a tomar,
vamos a estar con usted a través de todo el proceso. Y mi mamá dice, no la voy a tomar. ¿Segura, mi mamá? Sí, segura, no la voy a tomar. Dios le extendió la vida después de cirugía 1 año exacto. La operamos 24 de octubre de 2019 y ella se fue con el Señor 25 de octubre de 2020. Era su decisión y esa decisión sentimos correcta. En su caso, yo no estoy, ¿me entienden? No estoy hablando contra quimioterapia. ¿Sí me explico? Estoy hablando de razonar, de pensar. De que si ya en ese momento, y lo que no sabíamos, mi mamá ya tenía el tumor en su páncreas. Y ese año ella no hubiera vivido por esas pastillas, la hubiéramos tenido drogada o vomitando, lo que sea. Y de todos modos moriría, tal vez hasta más rápido. Porque el páncreas, el cáncer de tumor de más de 6 centímetros en el páncreas, con ninguna pastilla se detiene. ¿Sí me explico? Nosotros como hijos de Dios no podemos ni creer a la medicina de este mundo. No podemos. Porque la medicina de este mundo es hechicería de hacer dinero. ¿Saben cuántos almacenes de medicamentos se vació con COVID? Medicamento, todavía con gripe porcina se vació. Y ahora estos años que prácticamente hicieron para reiniciar la economía. ¿Saben cuánto se vendió por las mascarillas? No sabemos cuánto. Cuando nos hicieron a la gente sana caminar y ahogar tus pulmones y respirar tu propio desecho de aire, en una vez y otra vez y otra vez. ¿Saben que más personas murieron por falta de oxígeno? Precisamente no pudieron resistir la enfermedad que de la misma enfermedad. Y en realidad la cosa es que de COVID nadie murió. Murió la gente que tenía lastimado su sistema inmunológico. Murieron por complicaciones de diabetes, hipertensión, circulación, estómago, hígado. Depende cuál tú tenías, tu punto débil, allí atacaba. Atacaba siempre ese, como es un virus que es cóctel de muchos virus, entraba y buscaba donde asentar y allí lastimaba. A lo que voy, mis hermanos, tal vez algunos dicen, no estoy entendiendo qué está tratando de decir la pastora. Quiero que piensen y no confíen en la palabra de este mundo. No confíen, cuestionen todo. La palabra de Dios nos enseña a cuestionar, preguntar. ¿Sabían ustedes que a mí me sorprende que te anuncian las pastillas, por ejemplo, para agruras? Vas a la taquería y te sales y te tienes agruras. Entonces, antes de ir a la taquería y comer tus 15
aflicciones, hermanos, de este mundo están vestidos de muchas formas. Y hechicería, que es la forma de dormir nuestra mente. Pastillas para adelgazar. ¿Sabían que no hay ninguna pastilla en el mundo que te va a hacer adelgazar? No existe tal cosa. No existe. Pero te engañan, tú puedes comer esa pastilla y luego vas a comer y no pasa nada. Y con las pastillas te estás lastimando tu estómago, tu intestino, tu hígado y tus riñones. Todavía sí hay complicaciones. Entonces, mis hermanos, la gran parte de hechicería consiste en preparar y consumir las drogas. La droga es cualquier sustancia que te hace tonto. De mil formas. Hace dormir tú. ¿Por qué mucha gente, por ejemplo, cae en dependencias de alcohol, de drogas? Porque cree que está durmiendo su dolor. Cuando te duele algo, dentro, en el corazón, se hace una tensión muy fuerte. Tan fuerte que influye todo lo que como te sientes, tu corazón, físicamente, emocionalmente. Entonces, cuando tú tomas, por ejemplo, vino, se relaja, tus vasos sanguíneos abren, te recibes más oxígeno y te sientes poquito mejor, se alivia. Pero ¿cuánto dura? Muy rápido, según lo que consumes, y luego necesitas más, y más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. Y todo eso incluye, recuerdan, hablábamos que muchos jóvenes en Estados Unidos, en Canadá y aquí, se hacen drogadictos por pastillas de dolor, para dolor, Vicodin y muchas otras cosas. Entonces, todo lo que hace dormirse nuestros sentimientos de forma emocional, de forma física, es una droga. Solo Dios trata con espíritu. Solo Dios sana nuestras heridas y es un proceso largo. Muchas veces tienes que pasar un proceso largo para restauración. Cuando muere un ser querido, tú puedes estar tomando pastilla tras pastilla, pastilla tras pastilla, y ya no puedes sin pastilla, o puedes pasar el dolor, llorarlo. Por eso la palabra de Dios nos enseña de duelo. Duelo es muy importante. Yo les comentaba que yo me paraba cuando quedé sola después de la muerte de mi mamá, ahí en la casa en el pueblo, y yo tenía tanto dolor aquí que yo me paraba en medio del cuarto, así literal, y empezaba a gritar como un animal herido. Gritando hasta que salía esa tensión. Pero yo gritaba así a Dios. Y eso es lo que me guardó la sanidad interior. En este mundo vamos a tener aflicciones, dice Cristo. Van a tener aflicciones, pero no se turben, porque yo he vencido el mundo. ¿Qué quiere decir con eso? No buscan consuelo en sus aflicciones. No buscan los patrones de este mundo. Como el mundo trata con los dolores. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Llora lo que tienes que llorar, pero con el deseo de ser consolado por Dios. Grita lo que tienes que gritar. Haz lo que tienes que hacer para pasar ese proceso de duelo
y recibir el consuelo verdadero de Dios. Como el mundo te aconseja cuando tu esposo te engañó y te dejó, ¿qué aconseja el mundo? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién me puede decir qué aconseja el mundo a una mujer traicionada? Que haga lo mismo. Haga lo mismo, haz una venganza. ¿Qué más dicen? Para que también lo sienta, ¿no? ¿Qué más dicen? ¿Ah? Sí, empieza a vengarte, ve y golpea a esa mujer. Como que eso va a ayudar a algo, ¿no? Mátalo. Bueno, en dado caso, golpea a tu esposo, él sí lo merece. O mátalo. Cuando te engaña, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ver mujer? Pues ese es del mundo. Bueno, la verdad, mis hermanos, que hechicería es algo que tan domina a través de químicos que se produce en nuestro cuerpo también, que a veces nos hacemos ciegos y actuamos de forma tonta. Rápido, aquí tenemos en nuestra zona 3 males. La marihuana, que afecta la función cerebral de manera directa y afecta particularmente las partes del cerebro responsables de la memoria, el aprendizaje, la atención, la toma de decisiones, la coordinación, las emociones y el tiempo de reacción. Ya saben, cuando hablan a uno que consume marihuana, tú le dices, pide en media hora. ¿Ah? Lo exagero, pero es lo que hace, te lastima toda motórica, memoria. Hasta los que salieron de marihuana, queda lastimada la memoria, la atención, la forma de aprendizaje, la poder concentrarse prácticamente para toda la vida. El opio es un extracto de la sábila de la planta adormidera o amapola, que se llama. Afecta la conciencia. Esos los que consumen opio muy rápido pierden la conciencia. Esos son los que no tienen nada santo, por decir. Ellos roban a sus papás, hasta hacen barbaridades. Ellos es un estimulante muy fuerte, pero obviamente todo lo mismo, falta de conciencia, una visión alterada, un efecto generalizado de relax, de sueño, y parece que te alivias de todo dolor por el momento, pero al final de cuentas estás hundiéndote más y más y más. La ayahuasca es muy popular ahora aquí en Cancún también, especialmente en los tours de junglas, donde hay cenotes. Allí hacen chamanes los ritos, lo llaman medicina sagrada, y es una droga de la selva que altera la glándula pineal y activa todo lo guardado en su conciencia como una realidad paralela. Los que consuman en el momento de drogarse, viven todo lo que han guardado en su conciencia, todas las dudas, todos los pensamientos malos, todo lo que sucede, vieron, perciben, y empiezan en ese momento de estar bajo la influencia,
lo viven tan fuerte que algunos hasta están atentando a suicidarse por todo lo que están viendo, todas sale en forma de alucinación, todo lo que guardó la subconsciencia. Y luego salen con ansiedad, pánico, euforia, distorsión de la realidad, y quieren, pero en todo lo siguen queriendo consumir otra vez. Y como yo les comenté, vale la pena mencionar que la Biblia nos dice que hay hierbas medicinales de verdad, pero el enemigo, como Satanás no es creador, él no sabe crear, él sabe distorsionar. Dios puso, en toda naturaleza, Dios puso ciertos poderes curativos, para algunos para externo, otros para interno, pero viene Satanás y empieza a alterarlo todo para lastimarnos. Por ejemplo, en la Biblia hay una cosa que se llama el bálsamo de Galaad. Es Dios, menciona varias veces. Y ese bálsamo de Galaad se preparaba de varias hierbas de familia de menta y se usaba en medicina y en comida y en heridas afuera, y tenía la Biblia habla mucho de eso, no voy a profundizar mucho, pero hasta cuando Dios reclamó a Israel que estaban buscando a los brujos, buscaba a los chamanes o todo tipo de hechicería, Dios dice: ¿por qué andan por todo el mundo? ¿Qué pasó? Se acabó el bálsamo en Galaad, y ese bálsamo en Galaad es prototipo del poder curativo de nuestro Dios. Lo vemos por ejemplo, en Génesis 37, 25, apuntan para checar en casa. Luego lo vemos en la historia de José, Génesis 43, 11, donde Jacob les dice a sus hijos que viajen de regreso a José y que llevan lo mejor y mandan ese precisamente bálsamo. Cuando nosotros buscamos a Dios, hermanos, Dios no es casualidad que Dios dice que quiero que me amen con toda su mente. Escúchenlo bien. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu voluntad, con todo tu poder o fuerza y con toda tu mente. El mundo religioso tiene un nivel de fanatismo que quiere dominar a las mentes. En las iglesias no enseñan a pensar, no cuestionas las palabras del pastor porque es ungido, no cuestionas lo que dice algún líder, tú vas y lo recibes sin cuestionar. La mayoría de las congregaciones se mueven según esa abominación. ¿Cómo que no cuestionas? La palabra de Dios nos enseña que hay que cuestionar todo. ¿Recuerdan cuando Pablo predicó en Berea? ¿Qué hicieron los de Berea? Lo cuestionaron toda la palabra, la investigaron, dice, si de veras era así la palabra de Dios. Yo no quiero que me crean todo lo que yo digo. El pastor siempre enfatiza, dice, no me crean, váyanse a su casa e investigan. El problema, mis hermanos, que no nos gusta investigar y cuestionar según la palabra de Dios. Muchos de nosotros, como nos formaron, hicieron
de nuestra denominación, según lo que nos metieron, no la palabra, escúchanlo bien, porque no lo que aprendimos de la palabra, lo que aprendimos de nuestra denominación, tan fuerte nos posee que cuando vamos a la otra denominación, todo metimos, no según la palabra, pero según nuestra denominación, ¿sí o no? Los que salieron de las denominaciones, ¿cierto o no? Díganme. No metimos con la palabra, si es la verdad lo que dice, sino metimos con nuestra teología de la denominación de cual salimos. El problema es, mis hermanos, que tenemos que medir todo según la palabra de Dios. No importa qué grande nombre va a tener un predicador, hay que cuestionarlo, porque es un hombre y puede, y obviamente ningún hombre, ningún predicador posee toda la verdad. Es la realidad. Todos predicamos a lo mejor de nuestro entendimiento, los que predicamos con conciencia, con deseo de servir a Dios, porque hay los que predican con otras razones, no hablamos de eso. Pero, por favor, no permitan que la religión les haga ciegos. Yo estoy siempre dando cuenta, ¿saben? Cuando se predica la palabra, o cuando se enseña la palabra allí en discipulado, o en la consejería personal, siempre das cuenta si la persona estudia la palabra de Dios. Porque la persona que estudia razona. No siempre razona tal vez de forma correcta, porque todos estamos en el proceso, pero razona. ¿Sí me explico? Cuando una persona no razona, no tiene opinión formada su propia, allí es muy triste y no hay crecimiento. Crecimiento empieza con razonar con la palabra de Dios. Dios dice, venid y razonemos. ¿Qué dice Dios? Venid y razonemos. Ni siquiera Dios exige de nosotros una fe ciega. No existe tal cosa en la Biblia. No existe tal cosa como fe ciega. Fe ciega es fanatismo, el que mismo Dios aborrece. Dios dice, yo les di la mente, ámenle con la mente, apliquen su mente. Venid y razonemos. Entonces, mis hermanos, para terminar, tenemos que quitar toda la ceguera espiritual que es hechicería sobre nuestra mente. Si es en la forma espiritual donde creemos todo lo que se nos dice, si es en la forma médica donde consumimos y perdón cómo lo voy a decir, pero devoramos todo lo que se nos da como las aspiradoras, o la forma emocional donde reaccionamos a todo lo que nos emociona. La verdad no siempre nos emociona, ¿sí o no? ¿Sí o no? La verdad normalmente produce tristeza en nosotros porque damos cuenta que estamos mal y que tenemos que arrepentirnos. Esto es la verdad. El gozo nos da si reaccionamos con arrepentimiento y Dios restaura el gozo del Señor en nosotros. Pero la verdad produce tristeza para que produzca salvación en nosotros. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Termino con estas palabras del apóstol Pablo que dijo, me gozo mucho
cuando veo que mis hijos andan en la verdad. La palabra andar es una posición activa. Escúchame, andar en la verdad es indagarla y vivirla a la vez. Es ser activo con la verdad. Es analizarla, razonarla, vivirla, a veces lucharla, a veces enojarse con ella, a veces gritar sobre la verdad. Pero esto, el movimiento, activa posición en la verdad, es lo que produce en nosotros la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a levantar nuestra mano hacia el Señor. Los que gustan pueden decir: Padre, en el nombre de Jesús, perdóname que muchas veces yo tomo posición pasiva en frente de la verdad y no analizo, no pienso, no cuestiono y no razono y hago lo que me dicen los demás. Perdóname, Señor. Yo te pido que tú abres mi entendimiento en el día de hoy, que sea rota toda la hechicería sobre mí. Yo, en el nombre de Jesús, rechazo toda hechicería espiritual, hechicería física, médica y hechicería emocional. Derrama tu espíritu sobre mí para que yo, a través del dominio propio, poder y amor tuya, pueda resistir las abominaciones de este mundo. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén. Gracias, Señor, por la libertad que nos das de acercar contigo como tus hijos, compartir contigo nuestros dolores, reconocer nuestras abominaciones, rechazarlas y empezar de nuevo.